Ezequiel capítulo número 47, hermanos. Ezequiel capítulo número 47 dice así, de los versículos 1 al 9. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado, y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Esta es la palabra del Señor para el pueblo de Dios. Estamos, hermanos, en la época del cautiverio. Sabemos que la Biblia se divide en dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. También tenemos una parte que no podemos ver ahí, pero que también existe entre el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, y Mateo, que es el periodo intertestamentario. Pero estamos aquí situados con Ezequiel, y el pueblo de Israel había sido disperso en el cautiverio. Estaban ahí cautivos y ya tenían 25 años en el cautiverio. Bueno, nosotros no estamos cautivos, ¿verdad, hermanos? Pero la mayoría de nosotros hemos emigrado de los países de orígenes, de nuestro origen. Y en veces vemos que pasan los años y sentimos que han pasado tantos años desde que dejamos la tierra que nos vio nacer. Pues imagínense ustedes el sentimiento del pueblo hebreo, que eran cautivos en una tierra extraña y que habían sido dispersados por las naciones. Vemos que el reino se dividió en el reino del norte, en el reino del sur. El reino del norte fueron llevados cautivos a Persia, a Siria, mientras que el reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia. Y tenemos aquí a Ezequiel con esta profecía, y han estado cautivos 25 años, pero todavía les faltan 45 más, toda una vida. Están decaídos, desilusionados, perdidos, confusos. Se sienten que están en una tierra errante a la cual no pertenecen. Pero en medio de ese desánimo y de esa tristeza y de esa desilusión, Dios habla a su pueblo a través de una visión y les manda la visión de un río. Esta profecía no tiene su cumplimiento, hermanos, ni en el tiempo de Esdras, de Nehemías, ni de Zorobabel.
Nosotros vemos que cuando el pueblo de Dios regresa del cautiverio, viene Esdras para restaurar la ley, viene también Nehemías para restaurar los muros. Sí, se hace una reconstrucción, pero esta profecía tiene un cumplimiento más allá del tiempo de la dispersión. Esta profecía, la profecía de un río, es un río que tal vez tiene su cumplimiento aún en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Este río ha sido puesto, como nos dice el profeta Ezequiel, para salvación, para vida eterna y para sanidad de todas las naciones. Aquí no vemos la excepción de ser judío, de ser hebreo, no. Aquí vemos que este río incluye a todos, incluye hombres, incluye mujeres, ancianos, niños, todas las nacionalidades y todo tipo de personas. En el río todos caben, pero en el río hay una condición. Lo importante es sumergirse en el río y lo importante es que mientras más profundo vayamos, más vamos a poder encontrar el significado de esta visión. Hay 3 cosas importantes en este río. Número 1, ¿cuál es la fuente del río? Número 2, ¿de dónde procede ese río? Y número 3, ¿cuál es el poder y la finalidad de ese río? Número 1, la procedencia de ese río, nos dice la Escritura, que nace de debajo del templo. Y cuando dice que nace de debajo del templo, quiere decir que este río tiene su nacimiento en Dios, tiene su nacimiento en el Creador del universo. Pero nos da otro detalle y dice que este río viene de ahí, de debajo del templo, pero viene también del sur del altar. Si nosotros recordamos, hermanos, todas esas maravillosas historias del Antiguo Testamento, cuando vemos la construcción, hermanos, no reconstrucción, la construcción del tabernáculo, cómo cada elemento, cada material, cada medida, hermanos, tenía que ser exactamente de ese color, tenía que ser exactamente de ese material, porque ese tabernáculo representaba algo más grande por venir. Y si dice aquí el profeta Ezequiel que estaba al sur del altar de bronce, nosotros conocemos a través del Antiguo Testamento que al sur del altar de bronce estaba donde se sacrificaba el Cordero Pascual. El símbolo, hermanos, absoluto del shalom de Dios que hemos estado hablando, de la salvación, de la sanidad, de la prosperidad. Ahora, este río no es la primera vez que aparece aquí en Ezequiel. Este río está en Génesis, desde el Berechit, desde el principio, ¿verdad? Pero se dice que en Génesis tenía 4 brazos. Lo vemos también en el Salmo 46, en el Salmo 87. Lo vemos en los profetas menores y en los profetas menores, en Joel, en Zacarías. Pero lo vemos también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 21. Ezequiel nos sigue hablando más de este río y nos habla también que este río tiene niveles de profundidad. Y esos niveles de profundidad nos los dice a través de los tobillos, de las rodillas, de los lomos. Pero dice que hay un momento en que ese río no se puede cruzar sino solamente nadando. Y nos da también cuál es la separación de un nivel a otro. No es muy grande, dice que son 1000 codos, lo que es aproximadamente como 4.5 metros. En este río, el Señor hace y quiere que nos sumerjamos
progresivamente. Como dice la Escritura, gracia sobre gracia se nos ha dado. Y este río también simboliza lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere para nuestras vidas madurez, santidad. La santidad personal, sí, pero la santidad, si es personal, se queda vacía, se queda nula. La santidad tiene otro brazo que es también la santidad social. La principal doctrina de la Iglesia Metodista es la santidad. Y nosotros decimos, bueno, santidad, eso nadie lo puede alcanzar, porque tenemos el concepto grecorromano de lo que es la santidad. Y para nosotros pensamos que la santidad es que no vamos a pecar más. Pero el sentido de santidad es que hemos sido escogidos, que hemos sido separados para un uso especial. Y cuando dice que los tobillos, las rodillas, los lomos, y el Señor nos llama hacia la madurez que duele, la madurez que decimos, ¿por qué tengo que hacer yo eso? ¿Por qué yo tengo que doblegarme? ¿Por qué yo tengo que pedir perdón? ¿Por qué yo tengo que sonreír? Bueno, vamos a ver más acerca de este río. Este río produce muchísimos frutos. Dice que tiene árboles, que es fértil. Pero esos árboles también, aparte del fruto que producen una hoja, que si nosotros comemos esa hoja, es una medicina para las naciones y para sanarnos. Ese fruto nos produce saciedad y nos da también plenitud. Pero hay algo muy importante que también nos dice de este río. Y dice que este río va a desembocar en el Arabá. ¿Qué es el Arabá? El Arabá es un desierto. O sea que este río tiene el poder de transformar un desierto en un lugar fértil y fructífero. Pero no solamente se queda ahí, no solamente se queda en el Arabá, donde nos dice que puede transformar ese desierto. Como también dice uno de los profetas, Isaías, dice que Él abrirá ríos en la soledad. En medio de los sequedales de los tiempos, Dios hará oír su palabra. Dice, y traeré un avivamiento en medio de los tiempos, pero a través de este río. Este río nos dice que va por el Arabá, pero después también nos dice que este río va a desembocar en el mar. Y este mar es el Mar Muerto. ¿Cuántos de ustedes han estado en el Mar Muerto, hermanos? Hermana Teresa Speak. ¿Quién más ha estado en el Mar Muerto? Dice Marcelo, yo, pero ahorita estoy más muerto que el más muerto. Saliendo vamos a sumergir al pastor Marcelo en el río de Dios, hermanos. Y el flu se va a ir en el nombre del Señor. Marcelo tiene unas fotos, hermanos, ahí en el Mar Muerto, ahí con los pies, hermanos, con los pies metidos ahí en el Mar Muerto. Porque está la cantidad de las sales, de los minerales. Con un vaso de agua una persona puede morir. Pero bueno, no estamos hablando del mar, estamos hablando del río, ¿verdad? Pero fíjense que mi esposo cuando llegó de su viaje de estudios y luego me dice, le dije, ¿qué me trajiste? Hermano, me trajo unas cremas especiales del Mar Muerto. Buenísimas, hermanos, buenísimas. Y porque dice que ahí la gente va y se lava su cara y todo, pero son los grandes contenidos de minerales y de sales que tiene. Pero está muerto, ahí no hay peces, ahí no hay vida, ahí no hay nada, hermanos. Pero este río de Dios entra en ese Mar Muerto y trae vida. Y hay peces, y dice la Escritura que es multitudes.
y que a las orillas del río están los pescadores, pero que no están con un curricán y con una lombricita, no, están con redes echando para sacar grandes cantidades de peces. El mar muerto llega a ser un mar vivo, hermanos, cuando este río llega. Pero en medio de toda esa imagen, de ese río tan hermoso, hermanos, también nos dice que al lado de ese río que trae sanidad y medicina y restauración y salvación a todas las naciones, hay pantanos y lagunas de aguas salinas y muertas. En contraste con la vida está la muerte de ese pantano. En contraste con la frescura de ese río está el moho, todo ser viviente quedándose ahí atorado y muriendo. En contraste con la sanidad, vemos la muerte y la enfermedad en esos pantanos y lugares salinos que están en esa visión. Es muy interesante lo que podemos ver ahí. Aguas salinas que pueden representar la amargura, la falta de gozo, que pueden representar tantas cosas en nuestras vidas, la falta de esperanza, nuestra vida estancada. Y en este momento nosotros podemos preguntarnos, ¿dónde estoy yo y dónde está mi vida? ¿Dónde está mi familia en este momento? ¿Estamos en el río o estamos en el pantano? Estamos creando, hermanos, en la iglesia. Bueno, terminé hace como unas semanas el Discipleship Path para la iglesia, el camino de discipulado para la iglesia, y se lo presenté al pastor Steve. Y cuando él lo vio, se quedó muy serio y me dijo, corazón, esto es lo mejor que tú has producido. Vamos a trabajar en esto. Esto va de acuerdo en la visión. Dice, lo voy a poner en mi lenguaje, lo vamos a trabajar más, vamos a hacer y así vamos a seguir. En la visión dice, captaste la visión y lo que yo te transmití. Pero en este trabajo que yo le di al pastor, yo le dibujé un río. Y luego le di, cuando estábamos en la junta y le estaba explicando, le dije, pastor, escribí un río porque le dije, de los principales autores de discipulado, le dije, nos dicen que el discipulado es como un río. No es una laguna, no es un lago, no es un pantano. Me dice, ¿cómo? Le dije, el discipulado es un río donde el Señor nos invita a entrar. Y en el discipulado no se estanca uno, no se queda en el lago. Y es algo que les compartía también a ustedes, ¿verdad, hermanos? Cuando tuvimos unas reuniones para empezar los grupos de discipulado. El río nos tiene siempre en movimiento, hermanos, no nos estanca. Juan capítulo 7, versículo 37 y 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los creyentes. ¿A qué fiesta se refiere en el versículo 37? Jesús dice que estaban en una fiesta. Estaban en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de las enramadas. Y esta fiesta fue instituida en Levítico capítulo 27 como propósito de recordar que el pueblo de Israel vivió en el desierto y vivió en tiendas
Y cuando ellos tenían sed, cuando el calor abrasador del desierto los sobrecogió, ellos tuvieron agua de la piedra, de la piedra. Ese río del cual habla Ezequiel, hermanos, ese río es el río que fue partido en su costado y de cual salió agua y sangre. Y como dicen los hermosos salmos, hermanos, fuente bendita de salvación, agua y sangre de Jesucristo que nos lava, que nos sana, que nos abre el camino al Padre para la salvación. Nada tenemos que hacer, porque quien no ha entendido el amor de Dios y el poder de la gracia de Dios y el amor incondicional de Dios no ha entendido el Evangelio. El Evangelio es el río de Dios y ese río de Dios es Jesucristo, hermanos. El agua de vida, el agua que sacia nuestra sed. Nadie más, hermanos. Ese río que entra a nuestras vidas, hermanos, ese río viene y trae saciedad a nuestras vidas. Ese río, hermanos, nos lleva y nos mete y tiene su cumplimiento, hermanos, en varias formas. Dice la Escritura, hermanos, que nosotros, el Señor nos lleva de gloria en gloria, hermanos. Y cuando entramos al río de Dios, entramos y gozamos del agua de la salvación. Pero el agua de la salvación no se queda ahí, hermanos. Tenemos un segundo regalo de gracia, que es la vida en el Espíritu, hermanos. Y la vida en el Espíritu es en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros nos metemos a ese río, hermanos, todos los cristianos, hermanos, tienen el Espíritu Santo. Pero la diferencia es que podemos tener al Espíritu Santo, pero la gran diferencia es que el Espíritu Santo nos tenga a nosotros. El Espíritu Santo tiene el fruto, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio mismo, y contra estas cosas no hay ley, hermanos. El fruto del Espíritu. Pero también el fruto del Espíritu, Romanos, hermanos, nos dice que el amor de Dios, cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ha sido derramado en nuestro corazón. Y la manifestación es el amor de Dios, la llenura del amor de Dios, porque dice la Escritura, podremos hablar lenguas celestiales, dar nuestro cuerpo para ser quemado. Pero si no tenemos amor, venimos a ser como un címbalo que retiñe. Ese río de Dios también nos lleva en direcciones que en veces nos podemos sentir perdidos y nos podemos sentir confusos, porque el río nos cambia los paradigmas, las ideas que hemos tenido durante mucho tiempo, y también el río nos mete a la aventura, hermanos, y decimos, no, Señor, esto es una locura, esto es una locura. Y los ríos, hermanos, hay ríos hermosos, ¿verdad? Tranquilos, transparentes. Pero hay ríos, hermanos, que seguimos caminando y nos vamos para abajo, ¿verdad? O hay ríos que tienen rápidos, hay ríos que tienen corrientes en el interior que nos llevan de un lado para otro donde nosotros perdemos el control. Aquí dice, ¿qué necesitamos, hermanos, para entrar al río? Para entrar al río solamente necesitamos dos cosas. Necesitamos la decisión de querer hacerlo y de querer ser transformados. No podemos seguir siendo los mismos, hermanos. El cambio y la transformación tiene que ser constante. Tengo una clase, hermanos, todos los martes de 8 a 10:30 de la mañana.
Y en esa clase, hermanos, hay personas, unos están en Marruecos, unos están en España, unos están en Wisconsin, otros estamos en California, otros están en Texas. Y en ese río, hermanos, en ese río me distraje. En esa clase, hermanos, me acuerdo en uno de las clases que vimos, hay un inventario que se llama SEA. Ese inventario, hermanos, se hace, ¿verdad? Conocedores de la conducta humana, para evaluar el nivel que cada ser humano se abre para la transformación y la renovación en su vida. Y hay personas, hermanos, que su nivel para abrirse a la transformación, al cambio, pudiéramos decir a la aventura de entrar al río, es cero. Es cero. Es cero, no se va. Queremos seguir con los mismos patrones de conducta y esto lo transmitimos a la familia, lo transmitimos en todas nuestras relaciones humanas dentro de la iglesia. Pero hay otras personas, hermanos, que están abiertos para esa transformación y esa herramienta de comportamiento humano, hermanos, se realiza en grandes empresas o muchas veces cuando se va a contratar a alguien para algún trabajo en un ministerio, en muchas cosas, porque es cómo vamos a entrar, qué disposición tenemos al cambio, a esa aventura. Como les digo, en veces el río nos lleva a lugares que son difíciles para nuestra vida. Este jueves, hermanos, pues los jueves usualmente tengo 2 juntas en la mañana. Bueno, eran como las 3 de la mañana y ya estaba despierta. Cuando ya no me puedo dormir es que hay algo, una carga y sé que no me voy a dormir. Pues puse mis manos en el Señor en esa mañana, me encomendé y empezó mi rutina del día. Ver los correos electrónicos que tenía que contestar, ver que hay una clase de la conferencia que tenemos que poner. Otro pastor de la conferencia me escribió, tengo que contestar mis correos, es importante que esté ahí. Terminé eso y el arreglo para ir a dejar a mis hijos. Tengo 4 hijos, 4 escuelas diferentes. Fui a llevar al primero, lo dejé, regresé a mi casa, tomé a mis otros 2 hijos, a uno lo dejé en el Strathmore, en Harmony y en el high school, y me fui y voy manejando por la Old 65 y fui a dejar a mi otra hija, Marcela, a la Bellevue. Dejé a Marcelita y me vine directamente a la iglesia. Llegué a la iglesia, tuve una junta, después tuve otra junta. Tenía una persona en consejería y pudiera decir que tuve otra junta ahí en el estacionamiento. Salí del estacionamiento y me fui a esa cita que tenía en consejería. Terminé con esa cita en la consejería. Voy regresando, mi esposo me habla en el carro. Mi hijo había olvidado sus zapatos, decimos nosotros en México los tacos, ¿verdad? Del fútbol, tenía partido de fútbol, pero yo no los hallaba en la mañana, pero busqué yo los zapatos en la mañana, los traía en la camioneta y era muy tarde. Mi hija sale a las 2:20 de la tarde.
Ya eran 3:45 de la tarde. Mi niña ya me estaba esperando, estaba en la oficina. Pero mi esposo me dice, Cora, Chiquitín necesita los zapatos para ir a jugar y las espinilleras. Así es de que llegué ahí a la escuela, a la Middle School, a la Sequoia, me bajé corriendo, ojalá que todavía no haya empezado el juego. Veo a Alessandro que sale con los calcetines, digo, mi hijo, ¿por qué andas en calcetines? Gracias mamá, gracias, ahorita ya va a ser mi partido, ahorita vengo mi hijo, voy a recoger a tu hermana. Voy a recoger a Marcelita, llego a la oficina con tanta pena y le digo, mija, discúlpame que se me hizo tarde, no te preocupes, mami. ¿Qué vamos a hacer? Tengo mucha hambre. Le dije, no te preocupes, mija. Ahí en el río, los ángeles proveyeron y traigo comida. Llego, le doy rápido de comer. Ya el otro hijo ya estaba hablando para ir a recogerlo. Vamos, uno de mis hijos me dice, mamá, ¿dónde vas? Voy al juego. Gracias a Dios el otro ya maneja. Vamos al juego a apoyar a Chiquitín y ir por el otro hijo. Llegamos ahí al juego de Chiquitín. Terminamos el juego y gracias a Dios por esos ángeles que el Señor me provió comida. Tengo comida para darle a mis hijos, pero siempre tengo que tener una segunda opción. Había dejado unas pechugas descongelándose rápido, hermanos. Hago unas pechugas, hago un arroz. Llegamos todos a la casa y le digo a Marcelita, mija, prepárate porque nos vamos para tus clases de folclórico. Se prepara Marcela, termino el arroz, termino las pechugas, salgo de volada y nos vamos a las clases de folclórico. Llego a las clases de folclórico y siento que estoy cansada. Me siento y veo dos señoras. Y las señoras me sonríen y veo que quieren hablar. Y me pongo a platicar con ellas. Pasa algo, se hacen ellas a un lado para estar con otra persona y tengo ahí otra conocida. Y digo, por fin voy a tener un tiempo para ver qué correos me han mandado, a ver si tengo algún mensaje, a ver si puedo contestar un correo. O a ver si puedo meterme un poquito en el Facebook y descansar mi cabeza. Pero veo que mi conocida, yo puedo identificar que hay depresión en sus ojos. Y yo quiero descansar un poquito la mente. Traigo muchas cosas en mi mente, pero le empiezo a hacer preguntas y le digo, ¿cómo estás? Y en una plática trivial me empieza a decir cómo está, pero yo veo sus ojos. Y le digo, ¿cómo está tu mamá? Y me empieza a platicar y me dice, el 24 de diciembre hablé con mi mamá y me dijo una vez más, ya veo que no te importa tu familia, ¿verdad? Veo que nunca vas a regresar. Mamá, ¿cómo voy a regresar? Aquí tengo mis hijas. Pues si te importara tu madre y te importara tu familia, ya estarías aquí conmigo. Y ella le dice, mamá, aquí tengo mi familia y aquí tengo mis hijos. Esta es mi familia y este es mi deber, mi esposo y mis hijas. Pues olvídate que tienes madre, no me vuelvas a hablar. Y le cuelga. Veo que sus ojos hay tristeza y le digo, lo siento mucho. Se termina el baile folclórico y nos vamos al estacionamiento y yo veo que ella sigue detrás de mí y le digo, bueno, pues nos vemos y ella me empieza a platicar más. Veo que del estacionamiento se empiezan a ir todos y veo que nada más está mi carro y el carro de ella y todos ya se fueron. Ya son aproximadamente las 9 de la noche. Y ella está ahí hablando, mis pies me duelen, mi cabeza me duele. Y ella empieza a llorar. La abrazo y empiezo a llorar con ella. Y le digo,
quiero sembrar una semillita de esperanza en tu corazón. El Señor, y empiezo a orar por ella. Después de que oro por ella y estamos solas en ese estacionamiento, me dice, voltea y lo primero que veo en su cara es una sonrisa. Y me dice, gracias por ser mi amiga y gracias también porque Marcelo es nuestro amigo. Gracias, dice, no todas las personas nos guían por el buen camino. Y yo le digo, no, gracias a ti también, porque eres una mamá excepcional, porque eres muy valiente, porque tu esposo es un ejemplo. Le digo, nosotros lo conocemos, le dije. Bueno, en la semana había estado con nosotros ahí, porque en veces nos piden que recojamos a sus hijas o nosotros le pedimos que recojan a nosotros. Le dije, tu esposo es un ejemplo. Es un ejemplo, un padre presente, un padre amoroso. Vas a salir adelante. Y te digo una cosa, le dije, yo no soy ni rica ni pobre, le dije, soy rica en bendiciones, le dije del Señor, pero tú sabes que conmigo siempre tienes una mano, nunca lo dudes, y mi casa es casa del Señor y es tuya. Y llora y me dice, gracias. Y me dice, oyes, dice, tú el otro día fuiste y me dejaste la despensa con los juguitos, ¿verdad? Allá afuera de mi casa. Dijo, ¿cómo agradecí esos juguitos? Le dije, sí, fui yo. Le dije, pero bueno, le dije, la verdad no fui yo, le dije, fue la iglesia. Le dije que siempre ahí hay comida, siempre ahí hay comida. Llego a mi casa casi a las 10 de la noche. Llego casi a las 10 de la noche y cuando llego me dice uno de mis hijos, mamá, tengo hambre. Digo, ¿qué quieres que ahorita te sirvo? Y me dice Marcelita, mamá, yo también tengo hambre. Digo, ahorita te sirvo. Le sirvo de comer. Y ahí se me juntan 3 de mis hijos. Y me hace una pregunta. Mamá, ¿tú sabes una pregunta de historia americana? Y le dije, no sé, mijo, ¿quién fue esta? Y luego después empiezan a hacer preguntas y le digo, ay, ¿ustedes saben quién fue el primer cosmonauta que lanzaron al espacio? Y dicen mis hijos, oh, Neil Armstrong, americano. Y le digo, no, el primer astronauta que mandaron al espacio lo mandaron los rusos y fue un perrito que se llamaba Laika y se sueltan riendo. Dice, ay mamá, ¿cómo inventas cosas? Le dije, sí es cierto, mi Mac está ahí. Y les digo, miren, aquí está. Oh, sí es cierto. Y empezamos a hacernos preguntas de historia americana, de historia mexicana, todos ahí. Y al rato viene otro de mis hijos y todos estamos ahí haciéndonos preguntas y terminamos en el Holocausto judío y hablando de películas. Y le digo, chicos, ¿recuerdan la lista de Schindler? No, mamá, pues no la hemos visto. Le digo, pues déjenme les digo algo. La primera cita que tuve con su papá me invitó a ver la lista de Schindler. Y se ríen y dice, mamá, ¿y por qué hizo eso mi papá? Dice, esa película es dolorosa. Le digo, sí, mijo, fíjate, me invitó. Cuando estaba ahí con mis hijos hablando en la noche, hermanos, aunque yo estaba cansada, yo sentía que estaba flotando. Yo sentía que estaba nadando, porque yo sentía que estaba en el río de Dios. Yo sentía que estaba en ese río que es Jesucristo, hermanos. Que a pesar de nuestro cansancio, de nuestras derrotas, a pesar, hermanos, de las situaciones difíciles que vivamos en la vida, Él es el manantial de vida. Y el Señor nos invita y dice que ese río, en esos niveles de profundidad, tiene un nivel, hermanos, que dice nos llega hasta los tobillos. Y metemos los tobillos y el Señor empieza a dirigir nuestros pasos.
Y dice el Señor, no, vas a ir aquí, pero yo no quiero, pero vas a ir. Y el Señor nos dice, hermanos, recuerden que el río, hermanos, es transformación y es cambio. Si nosotros, hermanos, estamos para servir al Señor y tenemos un liderazgo dentro de la iglesia de Dios, tenemos que aprender a sonreír. Tenemos que aprender, hermanos, a ver por nuestro hermano. Siquiera, hermana, en la iglesia, tenemos que saludarle, tenemos que acogerle, tenemos que sonreír, tenemos que estar siempre dispuestos para servirle. Los tobillos nos llegan y llega mi esposo ayer no sé si fue ayer o el viernes, y me dice mi hijo que por qué siempre oras lo mismo y que todos los días estás orando lo mismo. Señor, dirige nuestros pies. Padre, gracias por esto. Padre, gracias por aquello. Y dice mi hijo, no es cierto, papá, yo no dije eso, pero quién sabe qué traían entre ellos. Y yo le digo, porque la oración, bueno, ya me fui al otro paso, los tobillos. Poner nuestros pies en los caminos que Dios quiere y no los de nosotros. Número 2, dice que el río llega hasta las rodillas. El río llega hasta las rodillas. Si pudiéramos hacer una alegoría y decir que eso significa cuando nosotros como cristianos empezamos a doblar nuestra rodilla. Dice que la tradición dice que el apóstol Santiago oraba tanto que le llamaban el rodillas de camello, porque tenía las rodillas llenas de callos. Y uno puede decir, no es cierto, a alguien no se le llenan las rodillas de callos por orar. Sí, yo conozco a alguien que tiene las rodillas callosas, tengo 2 personas por orar. Callos benditos, hermanos. Ay, qué callos, hermanos, si yo tuviera callos en las rodillas, yo sería Superman, hermanos, el hombre araña, Marvel. No, ¿qué me haría? Nada, hermanos. Llega el agua hasta las rodillas. ¿Qué es la oración? La oración es la intimidad con Dios. Pero dice que el río sigue, hermanos. Y ese río llega hasta los lomos, ¿verdad? Y dice que llega el río hasta tal lugar, la cantidad de los 1000 codos, 4.5 metros, hermanos, de distancia de cada nivel. Y dice que ese río ya no se puede cruzar sino a nado. Y ahí es, hermanos, la vida en el Espíritu. La vida donde podemos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí y me amó. Ya no vivo yo. ¿Cuándo digo que ya no vivo yo, hermanos? Pues, hermanos, nos seguimos ofendiendo por las cosas que meses en nuestra familia, con nuestro esposo, con cualquier persona. La medida en que nos sentimos ofendidos es la medida de nuestro orgullo. Medida de ofensa, medida que nos sentimos lastimados, no nos dice otra cosa más que el comportamiento, que la medida del tamaño del orgullo que tenemos, hermanos. Cuando el sábado le enviaba un texto yo a una persona y le dije, ¿cómo has estado? Te he ido a buscar 2 veces y no te he encontrado. Y me responde simplemente, bien, gracias. Cuando alguien te responde, bien, gracias en un texto, eso quiere decir algo. Te quiere decir, te pone una barrera y dice, no quiero tener una relación contigo. Y le escribo y le digo,
por qué? Le dije, tú eres muy inteligente y sabes lo que estás haciendo. Le dije, ¿por qué me estás castigando con tu silencio y alejándote de mí? Le dije, ¿no crees que podemos resolver las cosas como personas inteligentes y como cristianos un poquito maduros? Y si siquiera tú me dejaras saber en qué yo te ofendí, yo pudiera cambiar. Pero yo te digo algo, yo estoy aquí para ti. Y el día que tú quieras dejar de castigarme con el látigo de tu desprecio, yo voy a estar aquí para ti. Hermanos, el río de Dios nos lleva no simplemente a la espiritualidad del conocimiento como la gnosis, sino nos lleva al yada, esa palabra hebrea que es al amor de Dios, al acercamiento unos con otros. El río de Dios no nos lleva al legalismo y a la religiosidad falsa y vacía, donde quebramos nuestras relaciones humanas. El río de Dios nos lleva al acercamiento con quien sí podemos ver el rostro de Dios. ¿Y dónde vemos el rostro de Dios, hermanos? Lo vemos en el rostro de nuestros hermanos. Cuando nosotros nos alejamos de nuestro hermano, le estamos diciendo, yo no veo el rostro de Dios en ti y no puedo tomar el pan y el vino de la comunión contigo. Pero cuando nosotros entramos a ese río de Dios y entramos y solamente es sanado y le decimos, Señor, yo quiero cambiar. Señor, transfórmame. Señor, quebrántame. Señor, llévame por el río. Y cuando se mete uno en el río, ¿qué pasa en veces, hermano? Se lo lleva la corriente y luego hasta las piedras le pegan a uno, ¿verdad? Y sale uno todo arañado y todo. Pero ¿por qué nos metimos al río, hermanos? Para experimentar al río hay que meterse. Y mientras más profundo sea, mejor. Y el río, hermanos, es Jesucristo. En Él está el cumplimiento de toda profecía, de toda enseñanza. Toda la escritura tiene un camino rojo y ese camino rojo nos guía, hermanos, a Jesucristo. Dice, hermanos, ya voy a terminar. Ya está cansado. Pobrecito. Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Hermanos, ya no vemos el río desde la orilla. No solamente quiero beber del río, no solamente me quiero mojar los pies en el río, sino estoy dispuesto a dejarme en el río de Dios. ¿Quiere usted dejarse en el río de Dios, hermanos? ¿Quiere entrar al río de Dios? Métase, sumérjase, experimente la presencia del Cristo vivo y resucitado en su vida, hermanos. Vamos a orar. Les invito a que se pongan en pie, hermanos, y vamos a orar en esta mañana. Y yo quiero que usted ore en lo personal en unos momentos. Unos momentos, hermano. Y usted hable al Señor. Hable al Señor.